¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Hablar de la historia de Perú en el 2022 es hablar de una historia triste, o más que triste, una historia que la gente mejor preferiría olvidar y hacer como que 2022 nunca pasó. Repone eso, Cristal ya vendió su producto, Adidas ha vendido su producto, estos lucradores han vendido su producto. ¿Quién me vende? Me inflaron como un globo. Sin embargo, tenemos que aceptar la realidad, tenemos que sobre todo conocer el pasado, conocer los hechos. No somos tan buenos como nos creemos, que nos sirva como lección para dejar ese soberbio y volver a la humildad que teníamos antes de clasificar a Rusia. Porque solamente así te puedes asegurar, no que no vayas a cometer los mismos errores de nuevo, pero al menos puedes intentar no hacerlo. El día de hoy vamos a recordar el 2022 de la selección peruana, lo bueno y sobre todo lo malo, porque sí, hubo de todo, y en especial hubieron cambios. La selección peruana que nos encontramos a fin de año no es la misma que encontramos cuando todo esto comenzó, pero vamos a ir poco a poco. El 2022 de Perú empezó con toda la ilusión por las nubes, porque Perú en enero no solamente jugó un par de partidos amistosos, este típico partido para intentar subirte el ego contra Jamaica que Perú ganó 3-0, sino que Perú venía ya de ganar 2 partidos seguidos por eliminatorias en el 2021. Le ganaron a Bolivia 3-0 y le ganaron a Venezuela en Venezuela, 2-1. El mes de enero de 2022 yo siempre lo recordaré, porque ese fue el mes donde viajamos por primera vez para seguir a la selección a otro país. Tuvimos fe, no estábamos seguros de que Perú le fuera a ganar a Colombia en Bogotá. Sin embargo, Perú lo consiguió. Enero 2022 será recordado como el mes donde Perú no solamente le ganó a Colombia, sino también como el mes donde Corso tuvo el mejor partido de toda su carrera. Como si hubiera sido poseído por un jugador diferente. El partido donde borró a Luis Díaz. Todo lo que se dijo de Corso después de ese partido, cualquiera diría que ya estaba para irse a jugar a Europa. Ese fue uno de los momentos donde, como si no fuera ya bastante claro, mucha gente se dio cuenta de que Gareca era un experto en potenciar jugadores que en realidad no eran la gran cosa. Pero los 3 puntos se los llevó Perú. Inmediatamente después de eso, Perú se va a Lima para jugar contra Ecuador de local. Un partido espantoso de la selección peruana, horrible. Y yo sé que esto puede sonar un poco impopular, pero si hablamos del año 2022, llámenme loco, pero yo creo que ha sido uno de los años más bajitos de la selección en cuanto a fútbol. El partido contra Colombia, Perú lo gana ratoneando y con un gol casi al final. El partido contra Ecuador lo empezó perdiendo, lo jugó horrible y lo terminó empatando el local en Lima 1-1. Y por cierto, si Perú hubiera ganado ese partido contra Ecuador de local, habría clasificado al Mundial directamente. No habría tenido que ir a jugar el repechaje contra Australia. Luego de eso, tenemos la oportunidad de viajar con Perú otra vez. Esta vez nos vamos para Uruguay, ya con un poquito más de experiencia encima. Claramente, un partido donde Perú tenía menos chances que contra Colombia. Esa Colombia daba pena. Esta selección uruguaya estaba en pleno renacimiento. Perú pierde 1-0. El partido de la jugada del gol que fue y no fue, que la pelota entró, que no entró, se habló más de trigonometría, de cálculos, de ángulos, de geometría, antes que del partido en sí. Quedó en la mente peruana la imagen de que ese partido fue robado y que Perú no merecía perderlo, que merecía empatarlo. Otro partido que Perú juega mal. Ya solamente quedaba un partido de eliminatorias, Perú-Paraguay. Primera vez que iba al Estadio Nacional a ver a la selección peruana y gana Perú 2-0. ¿Contra quién? Pues contra una de las selecciones paraguayas más bajitas de los últimos años. Un clásico. ¿Cuándo no hemos visto a Perú ganándole de local a Paraguay? Es lo mínimo que habría que pedirle a esta selección peruana, creo yo. La cosa es que Perú gana, se lleva los 3 puntos y no le alcanza para clasificarse directo al Mundial, pero le alcanza para ir al repechaje otra vez.
Parecía que iba a ocurrir el milagro de nuevo, que alguien haría un gol en ese repechaje que clasificaría a Perú. Luego de esto, hay un pequeño tiempo de descanso, 3 meses para pensar. Se hace el sorteo del mundial, resulta que si Perú hubiera ganado, hubiera entrado en el grupo de Francia y Dinamarca otra vez. Como que todo parecía estar escrito en las estrellas que tenía que suceder así. Perú hace un amistoso random contra Nueva Zelanda, creyendo que Nueva Zelanda iba a ser muy parecido a Australia, al final no lo fue, y lo gana con las justas, 1-0. No le sobraba nada a la selección peruana en 2022, y ya vamos juntando partidos, ¿ah? Contra Colombia, mal. Contra Ecuador, mal. Contra Uruguay, mal. Contra Paraguay, bien, pero era Paraguay. Contra Nueva Zelanda, ahí nomás. Y con esa sensación Perú llegó al repechaje contra Australia. Una previa de partido que a mí la verdad me dio un poquito de vergüenza cómo se manejó todo desde los propios medios de comunicación, que terminaron vendiendo una imagen a la gente que no era real. Intentaron pintar a la selección australiana como un grupo de chicos que no sabían darle una patada a una pelota, que ni ellos sabían seguro cómo habían llegado tan lejos. Un país que no es futbolero, que no tiene ninguna planificación para ganarle a Perú, y ya casi algunos sintiéndose triunfalistas, diciendo cómo es posible que Perú no le vaya a ganar a estos australianos, la selección de Gareca. Y esto, lo crean o no, generó que el público peruano en su mayoría se sienta favorito. A diferencia de lo que pasó 4 años atrás, algunos dicen que el gran error aquí fue que la selección peruana se vio sobrepasada por la soberbia. La soberbia invadió los corazones de los jugadores peruanos y fue por culpa de eso que no clasificamos al mundial. Ahora que el tiempo ha pasado, que las heridas han sanado, les puedo decir, yo creo que todo este tema de la soberbia al final, en el momento podía funcionar, pero luego de eso me di cuenta que era más una excusa. La gran realidad aquí era que Perú futbolísticamente no estaba para ir al mundial. Si no había sido capaz de hacerle un gol a Australia en 120 minutos, era que no tenías lo necesario para jugarlo. Probablemente si hubieras clasificado al grupo de Francia y Dinamarca, te hubieran eliminado en la primera. Otra vez, repetir la misma historia de antes. Y encima, esta selección peruana de Gareca versión 2022 para mí siempre fue inferior a la selección de 2018. No porque ya no estuvieran algunos jugadores y hubiéramos tenido que meter a otros, sino porque la sensación de equipo, de familia que se sentía en la selección ya no era la misma. Claramente, Gareca ya estaba un poco más desgastado, los jugadores no eran los mismos. Faltaba liderazgo, decían algunos. Faltó fútbol, decían otros, y yo estoy más con ellos. Una selección peruana que no tenía fútbol terminó cayendo de una manera tan estrepitosa que el golpe que sintió la gente fue todavía peor, porque muchas personas les habían vendido que los australianos, si bien nunca lo dijeron directamente, pero te daban a entender que no tendría que ser un partido difícil para Perú, ignorando el mal rendimiento que había tenido la selección en todos los meses que habían pasado, y nosotros pues simplemente decidimos taparnos los ojos y no ver la realidad. ¿Por qué hablar del mal juego de Perú contra Colombia cuando se podía hablar del partidazo que se hizo Corso para borrar a Luis Díaz? ¿Por qué hablar del mal partido de Perú contra Ecuador cuando se podía hablar del golazo de Edison Flores? ¿Por qué hablar de la derrota contra Uruguay cuando se podía hablar del robo que nos hicieron? ¿Por qué hablar de que solamente le hicimos un remate al arco a Nueva Zelanda en el amistoso para ganar 1-0 y con las justas, cuando se podía hablar de cuánto te costaría ir al Mundial de Qatar, cómo te podrías conseguir los pasajes, qué días jugaría Perú? Dejando escondido el problema real que nos explotó en la cara en ese partido de repechaje. Luego de eso, hubo una especie de divorcio entre la gente y la selección. Ya no era lo mismo. Ese amor puro que se sentía de la mejor hinchada del mundo empezó a decaer. No solamente porque Gareca se fue, según Gareca porque ya no estaba en la misma sintonía con el presidente de la federación y decidió dar un paso al costado. Luego de eso llegó Juan Reynoso, que ha dirigido solamente partidos amistosos, partidos que no son por puntos. Ha sido muy criticado por algunos y muy defendido por otros. Algunos dicen que es lo que la selección necesita, mano dura, probar jugadores nuevos, sacar a los malos, a los indisciplinados. Y otros que dicen, tal vez todavía añorando y abrazados al recuerdo de Gareca, que no es lo mismo, que ya no se siente esa misma conexión con el equipo.
Menos mal ganó sus partidos amistosos, empezó mal perdiendo contra México, luego goleó El Salvador, le ganó a Paraguay, le ganó a Bolivia. Por ahí aparecieron unos 2 o 3 jugadores interesantes, pero no alcanza todavía como para decir que la gente ha recuperado la fe en la selección. 2022 sí sucedió, y fue un año para el olvido, en fútbol, en resultados y en lo más importante, en la relación del hincha peruano con su selección. Una relación que se había venido forjando durante unos 6 años más o menos, que se vino abajo en cuestión de segundos, en cuestión de un par de penales. No es el momento más fácil para tenerle fe a la selección peruana, pero es el momento en que estamos, es la realidad, y hay que afrontarla, y hay que superarla. Ese fue nuestro 2022.